Esta es la historia de San Martiniano, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. El viento, gélido y cargado de sal, azotaba las costas de la Hispania romana como un látigo invisible. En la villa de Numancia, un joven llamado Martiniano crecía al amparo de sus padres, campesinos devotos de los antiguos dioses, pero con un corazón inquieto, atraído por los susurros de una fe más pura que llegaba de Oriente. Martiniano no era un hombre de grandes ambiciones terrenales. Su mirada se perdía a menudo en el horizonte, buscando no riquezas, sino un sentido más profundo a la existencia. Su padre, un hombre curtido por el sol y el trabajo, le enseñó el valor de la tierra y el respeto por las criaturas vivas. Su madre, de manos suaves y voz melodiosa, le narraba historias de héroes y mártires, aunque estas historias, a sus oídos, sonaban a ecos lejanos, a leyendas de un mundo diferente. Un día, mientras pastoreaba el ganado en las colinas que rodeaban Numancia, Martiniano encontró a un anciano, harapiento y hambriento, que imploraba una limosna. El joven, conmovido por la miseria del hombre, compartió con él su único pan y un poco de queso. Al hacerlo, sintió una paz interior que nunca antes había experimentado, una calidez que contrarrestaba el frío del viento. Pero esa noche, al regresar a casa, su padre, al enterarse de su acto, lo reprendió con severidad. La caridad es un lujo que no podemos permitirnos, Martiniano. Debes aprender a cuidar lo que es nuestro, no a regalarlo a vagabundos. La semilla de la duda, amarga y punzante, se sembró en el corazón del joven. ¿Había hecho bien? ¿Era la compasión una debilidad, una imprudencia? La respuesta, sabía, no se encontraría en las palabras de su padre, sino en un viaje interior que apenas comenzaba. La reprimenda de su padre resonaba en la mente de Martiniano, pero la sensación de paz que había sentido al compartir su comida era más fuerte. Comenzó a visitar en secreto al anciano, llevándole alimentos y agua y escuchando sus historias. El hombre, cuyo nombre era Silvano, era un predicador cristiano, expulsado de las ciudades por su fe. Silvano le habló a Martiniano de Jesucristo, del amor incondicional, del perdón y de la promesa de una vida eterna. Sus palabras, como agua clara en un desierto árido, saciaron la sed espiritual del joven. Martiniano se sentía cada vez más atraído por esta nueva fe, pero también temía la reacción de su familia y de la comunidad. La práctica del cristianismo era vista con sospecha por las autoridades romanas, y los creyentes eran a menudo perseguidos y martirizados. Un día, mientras Martiniano y Silvano rezaban en una cueva escondida, fueron descubiertos por un grupo de soldados romanos. Silvano, sin dudarlo, se entregó a los soldados, instando a Martiniano a huir y salvar su vida. «No temas, hijo mío», le dijo con una sonrisa serena. «El Señor está contigo. Ve y proclama su palabra». Martiniano, con el corazón destrozado, obedeció a su maestro y se adentró en el bosque, dejando atrás su hogar y su familia. La imagen de Silvano, enfrentando con valentía a sus captores, se grabó a fuego en su memoria, convirtiéndose en un faro de esperanza y un ejemplo de fe inquebrantable. Huyendo de la persecución, Martiniano se unió a un grupo de cristianos que vivían en las montañas, lejos de las ciudades y de la mirada inquisidora de los romanos. Allí aprendió a vivir en comunidad, compartiendo sus bienes y sus preocupaciones. Se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras y a profundizar en su fe.
descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales, sino en la abundancia del espíritu. Con el tiempo, Martiniano se convirtió en un diácono, ayudando a los más necesitados y predicando el evangelio en los pueblos cercanos. Su elocuencia y su fervor atrajeron a muchos nuevos creyentes, pero también despertaron la ira de los paganos y de las autoridades romanas. El gobernador de la provincia, un hombre cruel y despiadado llamado Valerio, ordenó su arresto. Martiniano fue llevado ante el tribunal, acusado de subversión y de herejía. Valerio intentó persuadirlo de que renunciara a su fe, ofreciéndole riquezas y poder a cambio de su lealtad. Pero Martiniano se mantuvo firme, declarando que solo debía lealtad a Jesucristo. «No tengo nada que temer», dijo con voz clara y resonante. «Mi vida está en manos de Dios». Valerio, furioso por su obstinación, lo condenó a muerte. La sentencia fue recibida con horror por la comunidad cristiana, pero también con una profunda admiración por la valentía de Martiniano. Mientras lo conducían a la prisión, Martiniano se dirigió a la multitud que lo rodeaba, exhortándolos a permanecer fieles a la fe, incluso ante la adversidad. La prisión era un lugar oscuro y húmedo, infestado de ratas y de insectos. Martiniano fue encadenado a una pared, sin comida ni agua, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Pasaba las horas rezando y cantando salmos, llenando la celda con su voz melodiosa. Los guardias, al principio hostiles, comenzaron a sentir una extraña fascinación por el prisionero. Su serenidad y su bondad contrastaban con la brutalidad y la corrupción que reinaban en la prisión. Uno de los guardias, un joven llamado Lucio, comenzó a visitarlo en secreto, pidiéndole consejo y consuelo. Martiniano le habló de Jesucristo, del amor y del perdón. Lucio, conmovido por sus palabras, se convirtió en un creyente. La noche antes de su ejecución, Martiniano tuvo una visión. Vio a Jesucristo descendiendo del cielo, rodeado de ángeles y de santos. Jesús le sonrió y le dijo: «No temas, Martiniano, tu sacrificio será recordado por siempre». Al despertar, Martiniano sintió una paz profunda y una alegría indescriptible. Sabía que su hora había llegado. Al amanecer, fue conducido al anfiteatro, donde una multitud expectante lo esperaba. Valerio, sentado en su trono, le ordenó que se arrepintiera y que ofreciera un sacrificio a los dioses romanos. Pero Martiniano se negó, proclamando una vez más su fe en Jesucristo. «Yo soy cristiano», dijo con voz firme, «y estoy dispuesto a morir por mi Señor». La orden fue dada sin vacilación. Los verdugos se abalanzaron sobre Martiniano, preparándolo para el martirio. Pero antes de que pudieran siquiera tocarlo, un terremoto sacudió la ciudad, haciendo temblar el anfiteatro y sembrando el pánico entre la multitud. Valerio, aterrorizado, ordenó que detuvieran la ejecución, creyendo que los dioses romanos estaban furiosos por la insolencia de Martiniano. Sin embargo, el terremoto no detuvo el poder de la fe. Mientras los verdugos dudaban, un rayo de luz descendió del cielo, iluminando a Martiniano y envolviéndolo en una aura dorada. La multitud, asombrada, se arrodilló en silencio. Valerio, presa del miedo, intentó huir, pero fue alcanzado por un fragmento de roca que se desprendió del anfiteatro. Murió instantáneamente. El terremoto cesó tan repentinamente como había comenzado. La multitud, liberada del terror, comenzó a gritar: «¡Cristo es el Rey! ¡Martiniano es un santo!». Los guardias, liderados por Lucio, liberaron a Martiniano de sus cadenas, pero el santo
sabiendo que su misión aún no había terminado, se negó a huir. «Debo dar testimonio de mi fe hasta el final», dijo con determinación, «y debo consolar a los afligidos». Martiniano, con la fuerza que le infundía su fe, continuó predicando el Evangelio en la ciudad, a pesar del caos y la confusión. Muchos, conmovidos por su valentía y su amor, se convirtieron al cristianismo. La noticia de su martirio y de los milagros que lo acompañaron se extendió rápidamente por toda la provincia, atrayendo a nuevos creyentes y desafiando la autoridad romana. El sucesor de Valerio, un hombre más astuto y pragmático, decidió cambiar de táctica. En lugar de perseguir a los cristianos, intentó ganárselos, ofreciéndoles tolerancia religiosa a cambio de su lealtad. Martiniano, sin embargo, se mantuvo firme en su rechazo a cualquier compromiso que pudiera poner en peligro la pureza de su fe. «No podemos adorar a dos señores», dijo con convicción. «Debemos elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira». El gobernador, frustrado por su obstinación, ordenó su arresto nuevamente. Esta vez, Martiniano fue condenado a ser exiliado a una isla desierta, donde se esperaba que muriera de hambre y de sed. Pero Dios tenía otros planes para su siervo. Mientras navegaba hacia el exilio, la embarcación fue azotada por una terrible tormenta. Todos los pasajeros y la tripulación perecieron, excepto Martiniano. Él fue milagrosamente rescatado por un grupo de ángeles que lo depositaron en una playa segura. Tras su milagroso rescate, Martiniano regresó a Numancia, donde fue recibido como un héroe por la comunidad cristiana. Continuó predicando el Evangelio y realizando milagros, convirtiéndose en un faro de esperanza para los oprimidos y los marginados. Su fama se extendió por toda la Hispania, llegando incluso a oídos del emperador romano. El emperador, impresionado por su santidad y su sabiduría, lo convocó a su corte. Martiniano, con humildad y valentía, aconsejó al emperador sobre la importancia de la justicia, la paz y la tolerancia religiosa. Sus palabras tuvieron un profundo impacto en el emperador, quien decidió promulgar una serie de leyes que protegían los derechos de los cristianos. Martiniano vivió muchos años más, dedicando su vida al servicio de Dios y de su prójimo. Murió en paz, rodeado de sus discípulos a una edad avanzada. Su cuerpo fue enterrado en Numancia, donde se convirtió en un lugar de peregrinación para los creyentes. La historia de San Martiniano, el campesino que se convirtió en un mártir y un santo, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la humildad, la compasión y la fe inquebrantable. Su legado perdura como un testimonio del amor de Dios y de la fuerza del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar intensamente. Cada día un nuevo santo, un nuevo ejemplo de amor y esperanza. No te lo pierdas.